Hay un lugar en este planeta donde dos corrientes antiguas colisionan desde hace millones de años, donde la superficie del océano oculta un orden de poder más implacable que cualquier reino jamás forjado por el hombre. Bajo esa quietud aparente, sombras inmensas se desplazan en formación perfecta. Son una manada de orcas. Desde la dirección opuesta, otro depredador avanza. 6 metros de músculo puro. Más de 50 dientes triangulares afilados como bisturíes. Unos ojos negros, vacíos, que no reflejan absolutamente nada. El gran tiburón blanco, una obra maestra de 400 millones de años de selección natural. 2 fuerzas, las mismas aguas. Solo una abandonará este lugar como árbitro absoluto de la vida y la muerte. Pero la respuesta no se encontrará en la fuerza. Se encuentra en algo mucho más profundo. Algo que a la humanidad le llevó milenios comenzar a comprender. Bienvenido al mar de Japón, donde cada capa de agua es un reino, cada especie es una pieza del rompecabezas, y el océano no pertenece al más fuerte, pertenece al más inteligente. Pero para entender quién reina verdaderamente en el ápex de esta jerarquía, primero hay que entender el mundo que los creó. Un mundo que comienza donde dos grandes corrientes se encuentran. 64 millones de millas cuadradas, 25.000 islas, un solo océano. El Pacífico, la mayor masa de agua del planeta, se extiende desde el Ártico hasta la Antártida, cubriendo casi un tercio de la superficie total de la Tierra. Su profundidad media supera los 4.300 metros. Su volumen total equivale a más de 10 veces el volumen combinado de todos los continentes terrestres. Contiene más del 50% de toda el agua libre del planeta. Pero no todas las partes de este océano inmenso son igualmente ricas. Algunas aguas son desiertos casi perfectos, transparentes y vacíos, donde la concentración de nutrientes es tan baja que la vida apenas puede sostenerse. En otras, la vida erupciona con una abundancia que desafía cualquier cálculo humano. La costa de Japón es uno de esos lugares. Desde el sur, la corriente de Kuroshio transporta aguas tropicales cálidas que fluyen a lo largo del archipiélago japonés, con una velocidad y una energía térmica extraordinarias. Es la segunda corriente oceánica más potente del mundo, superada únicamente por la corriente del Golfo en el Atlántico Norte. La corriente de Kuroshio transporta entre 50 y 80 millones de metros cúbicos de agua por segundo, una cifra que equivale aproximadamente a 2.000 veces el caudal combinado de todos los ríos de la Tierra, vertiendo su agua simultáneamente. Su temperatura superficial oscila entre los 18 y los 28 grados centígrados, incluso en los meses de invierno. Fluye hacia el noreste a una velocidad de entre 1 y 2 metros por segundo en su núcleo central, creando una autopista térmica invisible que conecta las aguas tropicales del Pacífico Occidental con las latitudes templadas del norte. Desde el norte, la fría y nutrida corriente de Oyashio desciende desde los mares de Bering y de Ojotsk, arrastrando consigo millones de toneladas de fitoplancton, zooplancton y materia orgánica disuelta, acumulados en las aguas polares durante meses de oscuridad ártica y temperaturas que caen varios grados bajo cero. La corriente de Oyashio transporta aguas a entre 1 y 4 grados centígrados, una diferencia térmica de entre 15 y 20 grados respecto a la corriente de Kuroshio, que en términos oceanográficos equivale a poner en contacto dos mundos completamente distintos. Cuando estas dos masas de agua colisionan frente a las costas del noreste de Japón, en la región que los oceanógrafos denominan zona de confluencia Kuroshio-Oyashio, se produce uno de los fenómenos más importantes y productivos del planeta. El agua cálida, menos densa, flota sobre el agua fría. Pero la diferencia de densidad y la topografía irregular del fondo marino en esa región fuerzan a las aguas profundas ricas en nutrientes a ascender hacia la superficie en un proceso denominado surgencia. Los nitratos, los fosfatos y el silicato, elementos esenciales para el crecimiento del fitoplancton,
que en otras partes del océano permanecen atrapados en las capas profundas inalcanzables para la luz solar. Son aquí empujados hacia la zona fótica, la capa superficial donde la luz penetra lo suficiente para permitir la fotosíntesis. Las algas microscópicas explotan en densidades que pueden superar el 1.000.000 de células por mililitro de agua. El fitoplancton florece en manchas que desde el espacio son visibles como remolinos de color verde brillante sobre la superficie gris del océano. Y desde ese estallido de vida microscópica invisible al ojo humano, toda la cadena alimentaria del noroeste del Pacífico se enciende de abajo hacia arriba con una velocidad y una escala que no tienen equivalente en ningún ecosistema terrestre conocido. La convergencia Kuroshio o Yashio es uno de los 3 caladeros más ricos de todo el planeta. Los arenques llegan primero, millones de ellos, decenas de millones. En los momentos de máxima productividad estacional, un banco de arenques del noroeste del Pacífico puede extenderse durante varios kilómetros de longitud y alcanzar densidades de varios cientos de individuos por metro cúbico de agua. Son animales de entre 20 y 30 centímetros de longitud, plateados y veloces, que se mueven como un organismo único gracias a un sistema de detección de presión hidrodinámica que integra la información de cada individuo del banco simultáneamente. Cuando un depredador ataca desde un ángulo determinado, la onda de presión producida por su movimiento se transmite a través del agua y llega a los receptores de la línea lateral de los arenques más cercanos en menos de 1 milisegundo. La respuesta de escape se propaga entonces por todo el banco como una ola que viaja más rápido que cualquier depredador individual puede seguir. Esta sincronización colectiva es la única defensa de un animal que individualmente no tiene ninguna. Tan densos en temporada alta, que la superficie del mar se vuelve plateada como un espejo roto bajo el sol de la mañana, visible desde varios kilómetros de distancia. Después, llega la caballa del Pacífico, Scomber japonicus, uno de los peces pelágicos más abundantes de estas aguas, capaz de formar bancos de varios millones de individuos que se desplazan siguiendo las isotermas de temperatura, con una precisión que ningún instrumento humano podría igualar sin tecnología satelital. La caballa es un pez de sangre relativamente caliente, capaz de mantener su temperatura muscular varios grados por encima de la del agua circundante, gracias a un sistema de intercambio de calor en contracorriente, similar aunque menos desarrollado que el del gran tiburón blanco. Esta capacidad le permite mantener su velocidad de nado y su coordinación de banco incluso en aguas más frías que las preferidas por otras especies pelágicas. Después llega el calamar, el Todarodes pacificus, el calamar volador japonés, que realiza migraciones verticales diarias de entre 200 y 400 metros de profundidad, ascendiendo cada noche a alimentarse de zooplancton y de peces pequeños en la zona superficial, y descendiendo al amanecer, para evitar a sus depredadores diurnos. El calamar japonés puede alcanzar velocidades de nado de hasta 30 kilómetros por hora mediante la propulsión a chorro, expulsando agua a alta presión a través de su sifón en la dirección opuesta al movimiento deseado. Puede cambiar de dirección de manera instantánea, invirtiendo el flujo del sifón, una maniobrabilidad que ningún pez de tamaño comparable puede igualar. Y detrás de todos ellos, invisibles todavía pero ya en movimiento, los depredadores del ápex que llevan millones de años siguiendo exactamente estas mismas rutas de migración estacional en este mismo océano. Desde la helada Hokkaido en el norte, donde las focas y los leones marinos descansan sobre bloques de hielo a la deriva, hasta la tropical Okinawa en el sur, donde los arrecifes de coral brillan como ciudades submarinas iluminadas desde dentro. El lugar más profundo de la Tierra no está lejos de aquí, la fosa de las Marianas, casi 11.000 metros bajo el nivel del mar, suficiente para sumergir el monte Everest, con más de 2 kilómetros de agua oscura sobre su cima. Pero la vida no comienza en el abismo, comienza en las aguas iluminadas por el sol, en los arrecifes de coral más vibrantes del planeta. Y allí,
entre millones de criaturas que compiten por cada centímetro de espacio disponible, una especie diminuta guarda uno de los secretos biológicos más extraordinarios de todo el océano. Los arrecifes de coral de Okinawa forman un laberinto de color que se extiende bajo las aguas cálidas del sur de Japón durante cientos de kilómetros. Aunque cubren menos del 1% del fondo oceánico total, los arrecifes de coral albergan más del 25% de todas las especies marinas descritas por la ciencia, el 1% del área, la cuarta parte de toda la vida marina conocida. Ninguna estructura humana ha logrado jamás una densidad biológica remotamente comparable. El coral no es una roca ni una planta, es un animal. Cada arrecife es una colonia de millones de organismos individuales, llamados pólipos, cada uno de los cuales tiene la forma de un pequeño cilindro gelatinoso, con una boca central rodeada de tentáculos urticantes. Cada pólipo segrega carbonato cálcico, la misma sustancia que compone el mármol, para construir una copa protectora rígida en cuyo interior vive. Con el tiempo, estas copas se acumulan, se superponen, se fusionan y construyen la estructura tridimensional compleja que llamamos arrecife. Un arrecife de coral maduro puede haber tardado miles de años en alcanzar su tamaño actual. Dentro de los pólipos viven algas microscópicas llamadas zooxantelas, organismos fotosintéticos que realizan la fotosíntesis dentro del tejido del pólipo y le transfieren hasta el 90% de los productos de esa fotosíntesis en forma de glucosa, aminoácidos y lípidos. A cambio, el pólipo les proporciona protección y los compuestos de nitrógeno y fósforo que las algas necesitan para crecer. Esta simbiosis entre el pólipo y las zooxantelas es la que hace posible la existencia de los arrecifes en aguas tropicales pobres en nutrientes. Sin las zooxantelas, el coral no tendría suficiente energía para construir su esqueleto calcáreo. Cada centímetro cuadrado del arrecife es un campo de batalla permanente por el territorio entre centenares de especies que compiten sin descanso por cada grieta y cada saliente disponible. Y en esta metrópolis de coral, bajo el constante movimiento de esa multitud de criaturas que no se detienen nunca, una pequeña criatura nada entre los tentáculos mortales de una anémona de mar sin el menor signo de inquietud: el pez payaso. Menos de 12 centímetros de longitud en los ejemplares adultos más grandes. Menos de 11 gramos de peso. Tan vivamente coloreado. Naranja encendido con franjas blancas bordeadas de una línea negra precisa, que parece casi una provocación lanzada al resto del arrecife. Las anémonas de mar son cnidarios, el mismo grupo zoológico que las medusas y los corales. Son animales solitarios con simetría radial, compuestos de una columna muscular que se fija al sustrato mediante un disco pedal adhesivo y de un disco oral rodeado de tentáculos urticantes que pueden medir desde unos pocos milímetros hasta varios metros de longitud dependiendo de la especie. Existen más de 1000 especies de anémonas descritas en los océanos del planeta. De ellas, solo 10 son utilizadas como hogar por alguna de las 28 especies de peces payaso conocidas. Los tentáculos de la anémona están armados con células urticantes especializadas llamadas nematocistos. Cada nematocisto es una cápsula submicroscópica que contiene un filamento hueco, enrollado bajo una presión osmótica extraordinaria. Cuando algo roza el tentáculo, incluso el contacto más leve, el nematocisto se dispara en menos de 700 nanosegundos. Uno de los eventos mecánicos más rápidos conocidos en toda la biología animal. El filamento penetra la piel de la presa e inyecta una mezcla de toxinas que incluye proteínas citotóxicas, neurotoxinas y compuestos que provocan la parálisis muscular inmediata. Una anémona de tamaño medio puede tener varios millones de nematocistos activos en sus tentáculos en cualquier momento. El efecto sobre la mayoría de las criaturas del arrecife es inmediato e incapacitante, pero el pez payaso nada entre ellos como si estuviera en su hogar, porque lo está. Una capa de mucosidad glucoproteica de composición química específica cubre de manera uniforme todo el cuerpo del pez payaso, incluyendo sus aletas
y la membrana que recubre sus ojos. Esta mucosa tiene una firma química que imita la de la propia anémona, específicamente la composición de los aminoácidos de superficie que los nematocistos utilizan para distinguir entre tejido propio y tejido ajeno. La anémona no reconoce al pez payaso como una amenaza externa. Lo procesa químicamente como si fuera una extensión de sí misma. Los nematocistos no se disparan. Esta protección química no es innata. Los peces payaso recién nacidos no la tienen. Deben adquirirla mediante un proceso gradual de aclimatación que puede llevar entre 3 y 4 horas y que es potencialmente mortal si el pez se apresura. El pez joven se acerca a la anémona de manera incremental, dejando que sus aletas toquen brevemente los tentáculos, retrocediendo, acercándose de nuevo con más superficie de contacto, permitiendo que pequeñas cantidades de la mucosa de la anémona se transfieran a su propio cuerpo. Con cada contacto, la composición de su mucosa cambia ligeramente, incorporando más componentes químicos de la anémona. Una vez completada la aclimatación, la protección es permanente mientras el pez mantenga contacto regular con su anémona. Si es separado de ella durante varios días, la protección comienza a disminuir y necesitará repetir el proceso desde el principio. A cambio de esta protección, el pez payaso proporciona a la anémona servicios que son cuantificables y significativos. Limpia los parásitos y las partículas de detritos que se acumulan entre los tentáculos, previniendo infecciones y mejorando la circulación de agua alrededor de las zonas de captura de alimento. Sus movimientos constantes entre los tentáculos aumentan la oxigenación del tejido de la anémona. Sus excrementos, ricos en amonio y fosfato, actúan como fertilizante directo para las zooxantelas que viven en el tejido de la anémona, acelerando su fotosíntesis y, por tanto, la producción de energía disponible para el crecimiento del pólipo. Estudios experimentales controlados han demostrado que las anémonas que albergan peces payaso crecen hasta un 80% más rápido que las anémonas del mismo tamaño y especie que no los tienen. Y sus colores brillantes atraen a otros peces pequeños hacia la zona de alcance de los tentáculos, proporcionando a la anémona presas adicionales que de otro modo no llegarían tan cerca. Un pacto simbiótico perfecto, escrito en química pura, sin necesidad de lenguaje, sin posibilidad de engaño, sin que ninguna de las dos partes pueda sobrevivir sin la otra en las condiciones de competencia extrema del arrecife. La mortalidad del pez payaso adulto que pierde su anémona en condiciones naturales es prácticamente total en el plazo de pocas semanas. Sin la protección de los tentáculos, es consumido por depredadores del arrecife, que antes no podían acercarse a él. La puesta de huevos del pez payaso ocurre en superficies planas y limpias cerca de la base de la anémona. El macho cuida los huevos durante todo el periodo de incubación, que dura entre 6 y 8 días dependiendo de la temperatura del agua. Los abanica constantemente con sus aletas para oxigenarlos y los limpia de detritos con su boca. Los huevos son de color naranja brillante inicialmente y van oscureciéndose a medida que los embriones se desarrollan dentro. Justo antes de la eclosión, a través de la membrana transparente del huevo, son visibles los ojos plateados de las larvas. Cada puesta puede contener entre 100 y 1000 huevos. Las larvas recién eclosionadas son pelágicas. Nadan libremente en la columna de agua durante un periodo de entre 8 y 12 días antes de asentarse en un arrecife. Durante este periodo pelágico son extraordinariamente vulnerables. La mayoría no sobrevive. Solo las que encuentran una anémona adecuada y disponible en el momento exacto del asentamiento tienen alguna posibilidad de llegar a la edad adulta. Pero el secreto más asombroso del pez payaso no está en su mucosa ni en su relación con la anémona. Está en su biología reproductiva más fundamental, en algo que desafía lo que durante siglos la ciencia creyó inmutable en cualquier vertebrado. Cada comunidad de peces payaso tiene una estructura social estricta, jerárquica y sin excepciones documentadas en ninguna de las 28 especies del género. Una única hembra dominante, la más grande del grupo.
que es la única reproductora funcional. Un único macho reproductor. El segundo individuo más grande, que es el único que se aparea con la hembra. El resto de los individuos del grupo son machos no reproductores de menor tamaño que viven en las proximidades de la anémona pero no participan en la reproducción. Estos machos no reproductores forman una cola de sucesión ordenada estrictamente por tamaño. Todos los peces payaso nacen machos, sin excepción conocida en ninguna de las 28 especies del género, en ningún punto del planeta. Cuando la hembra dominante muere, el macho reproductor que ocupaba el segundo puesto en la jerarquía no busca una hembra de otro grupo ni emigra en busca de pareja. El proceso de cambio de sexo se inicia automáticamente en respuesta a la ausencia del conjunto de feromonas que la hembra producía y que suprimían el cambio hormonal en el macho. Los niveles de testosterona en sangre disminuyen de manera drástica en el plazo de 2 a 4 días. Los niveles de estradiol, la hormona estrogénica principal, se incrementan exponencialmente. El tejido testicular comienza a degenerarse progresivamente y el tejido ovárico comienza a desarrollarse en su lugar. Las células de Leydig productoras de testosterona son reemplazadas por células foliculares capaces de producir óvulos. En el plazo de entre 2 y 4 semanas, dependiendo de la temperatura del agua y del estado nutricional del individuo, el cambio es completo. El individuo que era macho reproductor es ahora una hembra completamente funcional, capaz de producir óvulos fértiles en la siguiente temporada reproductiva. Simultáneamente, el mayor de los machos no reproductores asciende a la posición de macho reproductor. El orden jerárquico se restablece sin vacío, sin conflicto, sin ningún periodo de inestabilidad social. El ciclo continúa de manera idéntica en cada generación, en cada grupo, en cada especie del género, con la precisión de un mecanismo que lleva decenas de millones de años sin fallar ni una sola vez. Una criatura menor que un dedo humano que vive en el abrazo de un depredador, capaz de matar en milisegundos, lleva en su interior la capacidad de reescribir su propio código biológico cuando las circunstancias lo exigen. En el océano, la supervivencia no pertenece al más grande ni al más rápido. A veces pertenece al más adaptable, al que es capaz de cambiar su propia naturaleza cuando el mundo cambia a su alrededor. El pez payaso comprendió esto mucho antes de que Darwin escribiera su primera línea. Si el océano es un tablero de ajedrez de poder, los peces payaso no son peones. Son los supervivientes más sofisticados del escalón más bajo. Pero el escalón más bajo no es seguro. Ningún lugar en el océano es completamente seguro. Por encima del arrecife, la luz solar ilumina un mundo aparentemente sereno. Un grupo de delfines mulares, Tursiops truncatus, pasa en formación a través de las aguas abiertas, veloces y silenciosos. El delfín mular es uno de los mamíferos con mayor coeficiente de encefalización después del ser humano. Su cerebro pesa entre 1.500 y 1.700 gramos y presenta un grado de complejidad cortical que los neurocientíficos todavía están cartografiando. Son capaces de reconocerse a sí mismos en un espejo, de aprender secuencias de comportamiento de varios pasos, de transmitir técnicas de caza culturalmente entre generaciones y de comunicarse mediante un sistema de silbidos individualizados que funciona como un nombre propio. El único sistema de identidad acústica individual documentado fuera de los seres humanos. Pero incluso los delfines mulares, con toda su inteligencia y su velocidad, evitan ciertas zonas de estas aguas cuando determinada presencia se hace sentir. Porque en las profundidades medias, en la zona de penumbra donde la luz comienza a perder su batalla contra la oscuridad, otra especie patrulla. No es colorida, no es pequeña, y no mantiene ninguna relación simbiótica con nada ni con nadie. Una aleta dorsal corta la superficie, lenta, constante, como una hoja que atraviesa la seda sin hacer ruido. La frágil belleza del arrecife que queda atrás es solo una fachada. Aquí abajo las leyes son completamente diferentes. Aquí el tamaño es poder, la velocidad es sentencia, y los dientes son la ejecución final.
6 metros, más de 2 toneladas, más de 50 dientes triangulares. El gran tiburón blanco, Carcharodon carcharias, una criatura que 400 millones de años de evolución han esculpido hasta convertirla en un depredador de una perfección que ninguna ingeniería humana ha igualado. 400 millones de años. Antes de que los dinosaurios aparecieran sobre la Tierra, antes de que los árboles crecieran en tierra firme, antes de que las flores existieran. Los ancestros de los tiburones ya nadaban en los océanos del Devónico hace 400 millones de años, cuando la vida compleja en tierra firme apenas comenzaba a dar sus primeros pasos tentativos fuera del agua. Y mientras todo cambiaba a su alrededor, los continentes a la deriva, las edades de hielo avanzando y retrocediendo, 5 extinciones masivas que borraron entre el 70 y el 96% de todas las especies entonces existentes. El tiburón permaneció. No porque fuera inmune a las condiciones que mataron a casi todo lo demás, sino porque su diseño fundamental era suficientemente eficiente para adaptarse a cada nuevo escenario, mientras mantenía intacta su eficacia como depredador. El gran tiburón blanco moderno pertenece al orden Lamniformes y tiene su registro fósil más antiguo, datado en hace aproximadamente 16 millones de años, en el Mioceno medio. Los ejemplares adultos más grandes documentados científicamente con mediciones directas alcanzan los 6 metros de longitud. El peso de un ejemplar de 6 metros puede superar las 2 toneladas métricas. Las hembras son significativamente más grandes que los machos, un caso de dimorfismo sexual inverso marcado. Las hembras más grandes documentadas superan a los machos más grandes en al menos 1 metro de longitud y varios cientos de kilos de peso. Las mandíbulas del gran tiburón blanco son una obra de bioingeniería sin equivalente conocido. Están compuestas de cartílago calcificado, no de hueso, lo que las hace más ligeras que si fueran óseas, pero igualmente resistentes a las fuerzas de mordedura que deben soportar. Los dientes están dispuestos en múltiples filas concéntricas. Normalmente hay entre 3 y 5 filas visibles en cada mandíbula, con hasta 7 u 8 filas adicionales en distintos estadios de desarrollo detrás de ellas. Solo la primera fila está erguida y funcional en cada momento. Cuando un diente de la primera fila se pierde o se rompe, el diente de la segunda fila rota hacia adelante para ocupar su lugar en un proceso que puede completarse en entre 1 y 2 días. A lo largo de su vida, que puede superar los 70 años, un gran tiburón blanco puede perder y reemplazar entre 30 y 50 mil dientes. Los dientes de la mandíbula superior son más anchos y triangulares, diseñados para cortar tejido blando y hueso. Los de la mandíbula inferior son más estrechos y puntiagudos, diseñados para sujetar a la presa mientras la mandíbula superior realiza el corte. Cuando el tiburón ataca, la mandíbula inferior se proyecta primero hacia adelante para anclar a la presa, y la mandíbula superior desciende sobre ella como una cuchilla de precisión. La fuerza de mordedura del gran tiburón blanco ha sido estimada mediante modelos biomecánicos en entre 18.000 y 20.000 newtons, lo que la convierte en una de las mordeduras más potentes de cualquier animal vivo en el océano. Pero lo que hace a esta especie verdaderamente excepcional entre los peces no es su dentadura, es su fisiología térmica. El gran tiburón blanco es un pez endotérmico regional, capaz de mantener determinados tejidos internos a una temperatura significativamente superior a la del agua circundante. La mayoría de los peces son ectotérmicos. Su temperatura corporal igual a la del agua. En aguas frías se vuelven metabólicamente más lentos. Sus músculos trabajan con menos potencia y sus reflejos se enlentecen de manera proporcional a la caída de temperatura. El gran tiburón blanco tiene un sistema circulatorio especializado denominado rete mirabile, que en latín significa red admirable. Este sistema consiste en una red de capilares arteriales y venosos entrelazados íntimamente, que actúa como un intercambiador de calor en contracorriente. La sangre arterial caliente procedente de los músculos en actividad
cede su calor a la sangre venosa fría procedente de las capas superficiales antes de que ésta llegue a los músculos. El calor generado por la actividad muscular se retiene dentro del cuerpo en lugar de perderse hacia el agua fría. Esto permite al gran tiburón blanco mantener los músculos laterales, el cerebro, los ojos y el estómago a temperaturas entre 5 y 15 grados centígrados por encima de la temperatura del agua circundante. En las aguas heladas de Hokkaido, donde la temperatura puede caer por debajo de los 10 grados centígrados, el gran tiburón blanco opera con sus músculos a entre 15 y 20 grados, lo que le confiere una ventaja decisiva de velocidad y potencia sobre cualquier presa de sangre fría que intente escapar. Sus sistemas sensoriales son igualmente extraordinarios en su sofisticación y en su grado de especialización. El olfato del gran tiburón blanco puede detectar la presencia de sangre disuelta en el agua en concentraciones de 1 parte por 1000 millones, el equivalente a una sola gota de sangre disuelta en una piscina olímpica de agua. La detección no es solo cuantitativa, sino también direccional. El tiburón puede determinar de qué dirección procede la fuente de olor, comparando la concentración entre las dos fosas nasales, que están separadas entre sí, y muestrean el agua de manera ligeramente asincrónica. Este sistema de detección direccional le permite orientarse hacia la fuente del olor, con una precisión que aumenta a medida que se aproxima a ella. Su oído interno puede detectar frecuencias de entre 10 y 800 hercios, con especial sensibilidad en las frecuencias bajas de entre 10 y 200 hercios. Exactamente el rango de frecuencias producidas por los movimientos irregulares de un pez herido o de un mamífero marino en dificultades. La línea lateral, un sistema de canales llenos de fluido que recorre ambos flancos del cuerpo desde la cabeza hasta la aleta caudal, detecta las perturbaciones de presión producidas por el movimiento de objetos en el agua a distancias de hasta 100 metros en condiciones óptimas. Las ampollas de Lorenzini son poros distribuidos principalmente por el hocico y la mandíbula inferior, visibles como pequeños puntos oscuros en la piel de color más claro que rodea la boca. Son electrorreceptores capaces de detectar los campos eléctricos producidos por las contracciones musculares de cualquier animal vivo, incluyendo el latido cardíaco de una presa escondida bajo la arena, a una distancia de hasta 30 centímetros. Cada ampolla de Lorenzini es un canal lleno de un gel conductor, que transmite las fluctuaciones del campo eléctrico externo hasta células receptoras especializadas en su base. El gran tiburón blanco tiene entre 1500 y 2500 ampollas de Lorenzini distribuidas por la cabeza, lo que crea una malla de detección eléctrica de una resolución extraordinaria para los rangos de distancia a los que opera durante la fase final del ataque, cuando los ojos ya han rotado hacia atrás en sus órbitas para protegerse y la visión ya no es el sentido primario de guía. La visión del gran tiburón blanco funciona de manera distinta según las condiciones de luz. En aguas bien iluminadas puede distinguir detalles a distancias de hasta 25 metros. En condiciones de baja luminosidad, una membrana reflectante llamada tapetum lucidum, similar a la que existe en los ojos de los gatos, amplifica la cantidad de luz disponible, aumentando significativamente su sensibilidad visual en penumbra. La retina del gran tiburón blanco contiene tanto bastones, sensibles a la intensidad lumínica en condiciones de poca luz, como conos, sensibles a los colores en condiciones de buena iluminación. Estudios recientes sugieren que el gran tiburón blanco puede ser capaz de percibir colores en el rango del verde-azul, aunque su percepción cromática es probablemente más limitada que la de los mamíferos. Pero el arma más aterradora del gran tiburón blanco no es ninguno de estos sistemas sensoriales individualmente, ni su dentadura autorrenovable. Es una táctica de caza que integra todos esos sistemas en una secuencia perfectamente coordinada. El salto de ataque, la técnica más impactante documentada en cualquier depredador pelágico del océano. El tiburón desciende a una profundidad de entre 20 y 30 metros directamente debajo de su presa objetivo, generalmente una foca o un lobo marino que nada despreocupado en la superficie. Desde esa posición inferior, con los ojos orientados hacia arriba,
La presa queda silueteada contra la zona fótica iluminada, una forma oscura bien definida sobre el fondo brillante de la superficie. El contraste visual es máximo. Cualquier movimiento de la presa es detectado de inmediato. El tiburón orienta su cuerpo en posición vertical con la cabeza apuntando hacia la superficie y comienza a acelerar con las poderosas sacudidas de su aleta caudal heterocerca. En el tramo final del ataque, alcanza velocidades de entre 40 y 45 kilómetros por hora. Cuando llega a la superficie, la inercia acumulada por esa masa de 2 toneladas en aceleración vertical puede ser suficiente para que el tiburón abandone el agua completamente durante breves instantes, elevándose en el aire con la presa atrapada entre sus mandíbulas antes de caer de nuevo al mar. Este comportamiento ha sido documentado especialmente en las aguas de False Bay, frente a la costa sudafricana, donde la alta densidad de focas del cabo y las condiciones topográficas del fondo marino favorecen este tipo de ataques verticales. Se han documentado saltos en los que el tiburón eleva su cuerpo hasta 3 metros por encima de la superficie del agua. La foca no tiene tiempo de detectar la amenaza ni de reaccionar. El ataque desde abajo elimina completamente la posibilidad de detección visual previa, porque el tiburón está en la zona de sombra debajo de la presa durante toda la fase de aproximación. Los receptores sensoriales del gran tiburón blanco procesan la posición exacta de la presa con una precisión tal que en la inmensa mayoría de los ataques, el punto de impacto inicial está en la parte central del cuerpo de la presa, maximizando el daño con la primera mordedura. Las focas que sobreviven a un primer ataque fallido tienen posibilidades de escapar, porque el tiburón necesita tiempo para recuperar velocidad y reorientarse. Las que reciben un primer impacto centrado raramente sobreviven. Los grandes tiburones blancos son animales de larga vida y maduración tardía. Las hembras no alcanzan la madurez sexual hasta los 12 o 15 años de edad. La gestación dura entre 11 y 18 meses, el periodo de gestación más largo de cualquier tiburón conocido. Las hembras dan a luz entre 2 y 10 crías en cada parto. Las crías miden entre 1,2 y 1,5 metros al nacer, y son completamente independientes desde el primer instante. Ninguna forma de cuidado parental existe después del nacimiento. Las estimaciones de población global del gran tiburón blanco señalan entre 3.000 y 5.000 ejemplares adultos maduros en todos los océanos del mundo. Es una especie globalmente escasa que tarda décadas en recuperarse de cualquier reducción poblacional significativa, dado lo tardío de su madurez sexual y lo reducido de su tasa reproductiva. En las aguas de Japón son los señores de las profundidades medias, donde la luz y la sombra se mezclan, y todo ser vivo es un objetivo potencial. Pero incluso el asesino más perfectamente construido de 400 millones de años de evolución tiene algo que lo hace huir sin combatir. Y lo que hace huir a 2 toneladas de depredador aparecerá más adelante en esta historia. Por ahora, en una costa distante, bajo el manto de la oscuridad completa, una criatura muy diferente se arrastra lentamente hacia la arena. Una playa del sur de Japón, de noche. Una gran forma oscura emerge lentamente desde el borde del agua. Cada movimiento sobre la arena es un esfuerzo colosal. Un cuerpo diseñado para volar a través del agua lucha ahora contra la gravedad en tierra firme. La tortuga marina, un reptil que ha nadado los océanos desde hace más de 100 millones de años. Los quelonios marinos modernos descienden de tortugas que colonizaron el océano durante el Cretácico, hace entre 100 y 90 millones de años, cuando los dinosaurios no avianos todavía dominaban los ecosistemas terrestres. Desarrollaron progresivamente las extremidades transformadas en aletas hidrodinámicas, la capacidad de aguantar la respiración durante periodos prolongados, y los mecanismos de osmorregulación que les permiten eliminar el exceso de sal del agua marina a través de glándulas lagrimales especializadas. Las tortugas marinas sobrevivieron al impacto del asteroide que terminó con los dinosaurios hace 66 millones de años.
sobrevivieron a las glaciaciones que remodelaron los continentes y los niveles del mar en múltiples ocasiones. Sobrevivieron a todo lo que este planeta les lanzó durante 100 millones de años. Y esta noche, esta hembra regresa a la misma playa donde nació, hace quizás 40 años, quizás 50. Orientación natal. La capacidad de regresar al lugar exacto de nacimiento, después de décadas vagando por el océano abierto, a través de miles de kilómetros de agua, sin ninguna señal visual permanente. Los estudios de telemetría satelital han permitido rastrear tortugas marinas durante migraciones transoceánicas de hasta 12.000 kilómetros de longitud, desde las zonas de alimentación hasta las playas de anidación, con una precisión de retorno que resulta difícil de explicar, sin entender el mecanismo que lo hace posible. El mecanismo principal es la magnetorrecepción, la capacidad de detectar tanto la intensidad como la inclinación del campo magnético terrestre. Cada punto de la superficie de la Tierra tiene una combinación única de intensidad e inclinación magnética que actúa como una coordenada en un sistema de referencia global que existe sin necesidad de ninguna señal artificial. Las tortugas memorizan la firma magnética de su playa natal en el momento del nacimiento, durante el breve trayecto desde el nido hasta el agua. Esta memoria magnética persiste durante décadas con una fidelidad extraordinaria. Cuando la hembra adulta está lista para anidar por primera vez, entre 12 y 30 años después de su nacimiento dependiendo de la especie, localiza la zona aproximada de su playa natal utilizando las coordenadas magnéticas memorizadas, y después refina la localización a escala de metros utilizando señales olfativas, la orientación de las corrientes y las olas, y posiblemente señales visuales del perfil costero. La tortuga excava el nido con sus aletas traseras, cuyas escamas modificadas actúan como cucharas, excavando un pozo cilíndrico de entre 30 y 60 centímetros de profundidad en la arena húmeda. El proceso de excavación puede durar entre 20 y 40 minutos. La puesta de los huevos dura entre 15 y 30 minutos adicionales. Las tortugas marinas depositan entre 80 y 120 huevos por nido. Los huevos son esféricos, de entre 3 y 5 centímetros de diámetro, con una cáscara blanda y flexible, que les permite comprimirse ligeramente al caer sin romperse. Cada hembra puede anidar entre 2 y 7 veces en una misma temporada reproductiva, con intervalos de entre 10 y 14 días entre puestas. Después de anidar, la hembra no vuelve al lugar. Los intervalos entre temporadas reproductivas oscilan entre 2 y 5 años. La incubación de los huevos depende exclusivamente del calor de la arena. No hay calor parental de ningún tipo. La temperatura de la arena durante la incubación determina no solo la velocidad de desarrollo de los embriones, sino también el sexo de las crías. Este mecanismo se denomina determinación del sexo dependiente de la temperatura. En las tortugas marinas existe un rango de temperatura pivote, alrededor de los 29 grados centígrados, que varía ligeramente entre especies. Por debajo de ese rango pivote nacen principalmente machos. Por encima nacen principalmente hembras. Las investigaciones publicadas por la Universidad de Queensland en 2018 determinaron que más del 99% de las crías nacidas en las playas septentrionales del gran arrecife de coral australiano son hembras, como consecuencia directa del aumento de temperatura de la arena producido por el calentamiento global. La desproporción sexual es ya tan marcada que los investigadores consideran que la capacidad reproductiva a largo plazo de estas poblaciones está comprometida de manera seria. Entre 45 y 70 días después de la puesta, la arena comienza a agitarse desde dentro. Todas las crías de un mismo nido eclosionan de manera aproximadamente sincronizada, estimuladas por señales químicas producidas por los primeros individuos en romper la cáscara. La sincronización de la eclosión tiene una función adaptativa clara. El movimiento colectivo de docenas de crías aflojando la arena por encima del nido crea un efecto de ascensor que permite a las crías más profundas llegar a la superficie sin el esfuerzo que sería imposible para un único animal de tan pequeño tamaño.
Las crías emergen principalmente de noche, cuando las temperaturas de la arena son más bajas y la actividad de los depredadores diurnos es menor. Se orientan hacia el mar utilizando el brillo del horizonte oceánico, que en condiciones naturales es siempre más luminoso que el horizonte terrestre. Corren, si es que se puede llamar correr a ese movimiento desesperado, sus pequeños cuerpos inclinándose, cayendo, recuperándose, continuando sin detenerse. Pero entre el nido y el mar se extiende un campo de enemigos, aves marinas que se lanzan desde el cielo, cangrejos fantasma que esperan en las sombras. La distancia desde el nido hasta el agua puede ser de entre 10 y 50 metros. Para una cría que pesa menos de 25 gramos, esa distancia es una maratón de vida y muerte, que concentra en minutos todo el riesgo que el océano puede ofrecer. Una vez en el agua, los peces depredadores costeros esperan en las primeras olas. Por cada 1000 crías que emergen del nido, entre 1 y 5 pueden llegar a la edad adulta reproductiva. Esta es la aritmética implacable de la supervivencia en el océano. Y este ciclo que ha funcionado durante 100 millones de años está ahora bajo una amenaza que las tortugas no pueden ver, no pueden esquivar y no pueden adaptarse a tiempo para superar. La mayor amenaza no viene de los cangrejos ni de las aves, viene del calor, y del calor que ya no se puede detener con ninguna decisión local tomada en ninguna playa de ningún país. 600 metros bajo la superficie, la zona mesopelágica. La luz solar pierde su batalla centímetro a centímetro contra la oscuridad del agua. 1000 metros. La oscuridad comienza a consumirlo todo. Criaturas bioluminiscentes parpadean en la noche eterna como señales de un lenguaje que todavía no comprendemos. 1500 metros. La zona batipelágica. La temperatura cae a entre 2 y 4 grados centígrados. La presión hidrostática es de aproximadamente 150 atmósferas. Cada centímetro cuadrado de cualquier superficie sumergida aquí soporta el peso equivalente a 1,5 toneladas. Los submarinos de investigación diseñados específicamente para estas profundidades utilizan cascos de titanio con paredes de varios centímetros de grosor. 3000 metros, 4000, 6000, 9000. El abismo no se detiene. 16000, 27000, casi 11000 metros exactamente en el punto más profundo. Una fractura en la corteza terrestre tan profunda que si colocaras el monte Everest en su interior, su cima quedaría a más de 2 kilómetros bajo la superficie. A esas profundidades la oscuridad no es la ausencia de luz, es una presencia física, densa, pesada, absoluta. Pero el abismo no está vacío, tiene un Señor. Y su Señor no usa sus ojos para ver ni sus oídos para escuchar en ningún sentido convencional. Usa el sonido. Un sonido que ninguna otra criatura sobre este planeta es capaz de producir. 236 decibelios. El sonido más potente producido por ningún animal en la historia conocida de la vida sobre la Tierra. Para situar esta cifra en perspectiva, un avión de combate en la postcombustión genera aproximadamente 140 decibelios a 1 metro de distancia. Una explosión de dinamita controlada, 180. Un cohete espacial en el momento del lanzamiento, 196. La escala de decibelios es logarítmica. Cada aumento de 10 decibelios equivale a multiplicar la intensidad sonora por 10. Un sonido de 236 decibelios es aproximadamente 10.000 veces más intenso que el del cohete en el lanzamiento. Desde el abismo, un chasquido resuena en el agua fría y oscura. Luego otro. Luego, una cadena continua e implacable de pulsos acústicos que se propagan a kilómetros de distancia en todas las direcciones a través del agua. El cachalote, Physeter macrocephalus, el mayor de todos los animales dentados que han existido jamás sobre la Tierra. Los machos adultos alcanzan entre 15 y 18 metros de longitud. Los más grandes registrados superan los 20 metros. El peso de un macho adulto grande puede superar las 50 toneladas métricas.
La cabeza del cachalote es la estructura anatómica más grande y más desproporcionada de cualquier animal conocido en relación al tamaño total del cuerpo. Representa entre 1/4 y 1/3 de la longitud corporal total. Y en el interior de esa cabeza extraordinaria se alojan 2 estructuras únicas en el reino animal: el órgano spermaceti y el órgano del mellón. El órgano spermaceti es una cavidad de varios metros de longitud, llena de un aceite ceroso llamado spermaceti, cuya composición química cambia de estado líquido a sólido en función de la temperatura. La sangre caliente que fluye a través del órgano puede mantenerlo líquido. El agua fría del mar que entra por las fosas nasales puede solidificarlo parcialmente. Este cambio de estado altera la densidad del órgano y, consecuentemente, puede influir en la flotabilidad del animal durante las inmersiones profundas. Pero la función más documentada del órgano spermaceti es acústica. El cachalote produce sus vocalizaciones haciendo pasar aire a alta presión a través de una estructura llamada museau du singe, el único orificio nasal funcional del animal, localizado en la parte anterior del cráneo bajo el órgano spermaceti. El pulso de aire genera una onda de presión acústica que rebota hacia atrás dentro de la cabeza, resonando en las cavidades del órgano spermaceti y del saco frontal antes de ser proyectada hacia adelante a través del mellón, la masa de tejido adiposo especializado que forma el frente redondeado de la cabeza y que actúa como una lente acústica que enfoca y dirige el haz de sonido emitido. El cachalote lee las ondas de retorno con su mandíbula inferior, que contiene un canal de aceite continuo, que conduce las vibraciones acústicas directamente al oído interno con una sensibilidad extraordinaria. Con cada chasquido, el cachalote construye un mapa tridimensional del mundo que lo rodea en oscuridad absoluta y a presiones que destruirían cualquier instrumento humano de medición equivalente. No necesita ojos, ve con el sonido. Y lo que busca en esa oscuridad es el calamar gigante. El calamar gigante, Architeuthis dox, es el mayor invertebrado conocido. Los ejemplares más grandes registrados miden hasta 13 metros desde la punta de los tentáculos hasta la aleta de la cola. Sus ojos son los más grandes de cualquier animal conocido actualmente vivo, con diámetros documentados de hasta 27 centímetros. El diámetro de ojo más grande documentado en cualquier animal extinto es el del Ichthyosaurio temnodontosaurus, con ojos de hasta 30 centímetros. Pero entre los animales actuales, el calamar gigante no tiene rival en este parámetro. Unos ojos tan grandes son una adaptación directa a la caza en condiciones de luz extremadamente baja, donde captar cada fotón disponible puede ser la diferencia entre detectar al depredador o no detectarlo hasta que es demasiado tarde. El calamar gigante tiene 8 brazos y 2 tentáculos de caza más largos. Todos ellos están equipados con ventosas. En el calamar gigante, las ventosas están bordeadas por anillos dentados de quitina de entre 1 y 3 centímetros de diámetro, que se clavan en la carne de la presa cuando el calamar intenta sujetarla o cuando intenta liberarse de un agarre. Estos anillos dentados son los que producen las cicatrices circulares que se encuentran en la piel de todos los cachalotes adultos. El enfrentamiento entre el cachalote y el calamar gigante es uno de los grandes misterios sin resolver de la biología marina. Ninguna cámara lo ha registrado jamás en condiciones naturales. Las profundidades donde ocurre son inaccesibles para cualquier sistema de observación actual. El cachalote detecta al calamar mediante ecolocalización en la oscuridad total. El calamar, con sus enormes ojos adaptados a la penumbra, puede detectar la bioluminiscencia producida por otros organismos perturbados por el avance del cachalote antes de que el calamar mismo esté dentro del alcance acústico del predador. Cuando el cachalote logra atrapar a un calamar de gran tamaño, el calamar responde utilizando sus tentáculos y sus ventosas dentadas para intentar liberarse, clavando los anillos de quitina en la piel blanda, alrededor de la cabeza y en los flancos del cachalote. Las cicatrices encontradas en cachalotes adultos varados o capturados demuestran que algunos de estos combates
son extraordinariamente violentos. Algunas cicatrices tienen diámetros de hasta 40 centímetros, lo que implica calamares de dimensiones que todavía no comprendemos del todo. Todos los cachalotes adultos llevan esas cicatrices sin excepción. Todos. Sin un solo ejemplar adulto documentado sin ellas en ningún estudio publicado. En los estómagos de los cachalotes se encuentran picos de calamar en cantidades que pueden superar los 20.000 en un solo ejemplar, acumulados a lo largo de décadas, porque el pico es la única parte del calamar que el aparato digestivo del cachalote no puede descomponer. Las inmersiones del cachalote son las más profundas de cualquier mamífero conocido. El récord documentado mediante telemetría de profundidad es de 3.228 metros. La duración de una sola inmersión puede superar los 90 minutos, con el récord documentado de 138 minutos. Para lograr estas inmersiones, el cachalote ha desarrollado múltiples adaptaciones fisiológicas que trabajan en conjunto. Sus pulmones pueden colapsar completamente bajo la presión sin dañarse, gracias a la extrema flexibilidad de su caja torácica. Todo el oxígeno de reserva se almacena en la sangre y en los músculos, no en los pulmones como en los mamíferos terrestres. La hemoglobina y la mioglobina del cachalote tienen una afinidad por el oxígeno significativamente mayor que la de la mayoría de los mamíferos terrestres, lo que les permite almacenar más oxígeno por kilogramo de tejido. El vaso del cachalote es desproporcionadamente grande para su tamaño corporal y actúa como un reservorio adicional de glóbulos rojos que se liberan en el torrente circulatorio al comienzo de cada inmersión profunda, aumentando momentáneamente la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre en el momento en que más se necesita. La frecuencia cardíaca se reduce drásticamente durante la inmersión, de entre 30 y 60 latidos por minuto en superficie, a aproximadamente 2 latidos por minuto en la profundidad máxima. La circulación se redistribuye para priorizar el corazón y el cerebro, reduciendo el flujo hacia los músculos y las extremidades al mínimo compatible con la supervivencia de esos tejidos. Después de una inmersión profunda, el cachalote puede descansar en la superficie durante horas, respirando lentamente, recuperándose. Las comunidades sociales de los cachalotes están organizadas de manera matriarcal. Las hembras adultas y sus crías viven en grupos de entre 6 y 20 individuos en aguas templadas y tropicales. Estos grupos muestran comportamientos cooperativos sofisticados. Cuando una hembra necesita realizar una inmersión profunda para cazar, las demás hembras del grupo permanecen cerca de la superficie, protegiendo a las crías de posibles depredadores. Los grupos han sido observados formando círculos defensivos con las crías en el centro y los adultos orientados hacia afuera en presencia de orcas, con las aletas caudales listas para golpear. Una cría recién nacida pesa alrededor de 1.000 kilos al nacer, después de una gestación de entre 14 y 16 meses. La madre la amamanta con una leche con un contenido lipídico que puede superar el 50%. Diseñada para transformar esa cría en el gigante que debe llegar a ser en el menor tiempo posible. El sistema de comunicación del cachalote es el más complejo documentado en cualquier animal no humano después del de las orcas. Las codas son secuencias de entre 3 y 40 chasquidos organizados en patrones rítmicos específicos que varían entre grupos y entre regiones geográficas. Los investigadores del proyecto Esperma, que lleva más de 2 décadas documentando las vocalizaciones de los cachalotes, han identificado más de 20 codas distintas, utilizadas por diferentes grupos. Algunos de estos patrones vocales son compartidos por todos los grupos de una región determinada, lo que sugiere una función de identidad regional. Otros son exclusivos de grupos familiares individuales, lo que sugiere una función de identidad grupal, comparable a lo que en las culturas humanas llamaríamos nombre familiar. Los machos adultos abandonan los grupos familiares al alcanzar la madurez sexual y migran progresivamente hacia latitudes más altas, donde las temperaturas son de entre 0 y 5 grados centígrados. Solitarios, inmensos, silenciosos excepto por ese chasquido implacable de 236 decibelios
que atraviesa el abismo en busca de calamares que ningún otro depredador puede alcanzar. Pero incluso el cachalote, con toda su profundidad y todo su poder, no ocupa el peldaño más alto de la cadena. Tiene un poder inmenso, pero caza solo. Y en el océano la soledad tiene un precio que ningún músculo puede pagar. Volvemos a la superficie, donde la luz regresa, donde una manada avanza en formación perfecta, sincronizada, con una coordinación que ningún ejército humano ha logrado igualar. La orca, Orcinus orca, el mayor delfín del planeta. Las orcas no son ballenas. Pertenecen a la familia Delphinidae, el mismo grupo que incluye al delfín mular, al delfín común y al delfín listado. La denominación popular de ballena asesina es un error de clasificación histórico. Los machos adultos alcanzan entre 7 y 9 metros de longitud, con algunos individuos registrados en Alaska y en la Antártida, que superan los 10 metros. El peso de un macho adulto grande oscila entre 5 y 6 toneladas métricas. Las hembras son más pequeñas, entre 5 y 7 metros y entre 3 y 4 toneladas, con una esperanza de vida de entre 80 y 90 años en condiciones naturales, significativamente mayor que la de los machos, que rara vez supera los 60. La aleta dorsal de los machos puede alcanzar hasta 1,80 metros de altura, la más alta en proporción al tamaño corporal de cualquier cetáceo. La función de la aleta dorsal no es únicamente hidrodinámica, sino también termorreguladora, ya que contiene una red vascular extensa, a través de la cual el animal puede disipar calor en aguas cálidas o retenerlo en aguas frías, regulando el flujo sanguíneo hacia ese tejido. El cerebro de la orca tiene un peso de entre 5,5 y 6 kilos en los machos adultos. En términos de volumen absoluto, es uno de los cerebros más grandes de cualquier animal vivo. Pero el peso bruto del cerebro no es la medida más significativa de la capacidad cognitiva. Más reveladora es la estructura del neocórtex, la capa exterior del cerebro asociada con el procesamiento de información compleja, la planificación y el razonamiento. El neocórtex de la orca presenta una complejidad de plegamiento comparable a la del ser humano. El cerebro de la orca contiene además neuronas de von Economo, un tipo celular muy escaso que durante mucho tiempo se creyó exclusivo de los grandes simios y de los humanos, y que se asocia con capacidades de procesamiento social complejo y de toma de decisiones rápida en contextos sociales cambiantes. Las orcas alcanzan velocidades sostenidas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con velocidades de ataque de hasta 55 kilómetros por hora en carreras cortas. Ningún tiburón conocido puede sostener velocidades comparables en persecuciones prolongadas. El gran tiburón blanco alcanza sus 40 kilómetros por hora únicamente en el tramo final del salto de ataque vertical. En nado horizontal sostenido, la orca es siempre más rápida, pero la velocidad no es el arma principal de la orca. Su arma principal es la inteligencia colectiva, aplicada con una precisión que ningún otro depredador del océano ha alcanzado en ningún ecosistema conocido. Las técnicas de caza documentadas en las orcas son extremadamente diversas y varían entre poblaciones geográficamente separadas de una manera que demuestra irrefutablemente que se trata de comportamientos aprendidos culturalmente y no de conductas instintivas genéticamente codificadas. En el Atlántico Norte, frente a las costas de Noruega e Islandia, las orcas cazan arenques utilizando la técnica denominada carrusel. El grupo localiza un banco de arenques y comienza a trabajar de manera coordinada para concentrarlo. Algunas orcas nadan en círculos alrededor del banco desde abajo, soplando burbujas que crean una cortina visual que los peces instintivamente evitan, porque la asocian con peligro. Otras nadan en la periferia superior para evitar que los peces escapen hacia la superficie. Gradualmente, el banco se comprime en una esfera densa cada vez más pequeña, hasta que los peces no tienen espacio para maniobrar con efectividad. Entonces, las orcas se turnan para lanzarse al interior de la esfera y golpear a los arenques con sus aletas caudales, golpes que pueden matar o aturdir a varios peces simultáneamente.
Cada orca consume un pez aturdido después de cada golpe y vuelve a su posición en la formación circular. El proceso continúa con una rotación perfecta de papeles hasta que el banco se dispersa o se agota. Para que esta técnica funcione, cada orca debe mantener su posición relativa dentro de la formación, mientras las otras realizan sus turnos de ataque, lo que requiere una conciencia permanente de la posición y del movimiento de cada miembro del grupo simultáneamente. En la Patagonia Argentina, frente a las costas de la península Valdés, las orcas han desarrollado una técnica completamente diferente, que los científicos denominan varada intencional. Las orcas identifican crías de lobo marino o de elefante marino que se encuentran en la franja de aguas muy someras entre la orilla y el mar abierto. El grupo coordina un ataque en el que una o varias orcas se lanzan deliberadamente sobre la playa, aprovechando el impulso de una ola, capturan a la cría con las mandíbulas y después se reintroducen al agua combinando el movimiento corporal con el retroceso de la ola. Esta técnica requiere una calibración precisa del tamaño y la velocidad de las olas, de la pendiente de la playa y del momento exacto del lanzamiento para evitar que la orca quede varada permanentemente en tierra. Las orcas jóvenes de Punta Norte aprenden esta técnica acompañando a sus madres durante meses, observando los intentos de los adultos y practicando ellas mismas en la franja costera con supervisión materna antes de realizar su primer intento de caza independiente. El lavado de olas es una tercera técnica documentada, principalmente en aguas antárticas. Cuando una foca se refugia sobre una plataforma de hielo flotante, el grupo de orcas nada en formación paralela perfectamente sincronizada para crear una ola que vuelque el hielo o arrastre al animal al agua. La sincronización requerida es de una precisión tal que todas las orcas deben comenzar su carrera en el mismo instante y mantener la formación durante todo el desplazamiento. Se han documentado secuencias en las que el mismo grupo repite el ataque hasta 9 veces consecutivas contra el mismo témpano, ajustando el ángulo de aproximación y la posición de cada individuo en la formación en función del resultado del intento anterior. Las orcas residentes del Pacífico Norte se alimentan casi exclusivamente de salmón, concretamente de salmón real o chinook, Oncorhynchus tshawitsha, la especie de mayor tamaño y mayor contenido calórico de los salmónidos del Pacífico. Las orcas residentes son capaces de detectar salmones individuales a distancias de hasta 100 metros mediante ecolocalización y de perseguirlos con una velocidad y una maniobrabilidad que el salmón no puede igualar en espacios abiertos. Las orcas transitorias del Pacífico Norte, denominadas orcas big, cazan exclusivamente mamíferos marinos: focas, leones marinos, marsopas, delfines. Nunca consumen peces aunque estén disponibles en abundancia. Viven en los mismos mares que las residentes. Comparten las mismas aguas durante siglos. Y sin embargo son tan diferentes en su comportamiento, en su dieta, en sus vocalizaciones y en su estructura social, que algunos investigadores han propuesto clasificarlas como especies distintas. Sus dialectos vocales son completamente distintos, hasta el punto de que los investigadores pueden identificar a qué ecotipo pertenece un grupo dado simplemente analizando las grabaciones de sus vocalizaciones, sin necesidad de identificación visual. La estructura social de las orcas es una de las más complejas documentadas en cualquier animal no humano. Los grupos familiares de las orcas residentes están construidos alrededor de una hembra reproductora mayor, la matriarca, y sus descendientes de ambos sexos de hasta 4 generaciones. Los machos adultos de las orcas residentes permanecen con el grupo familiar de su madre durante toda su vida. Se aparean con hembras de otros grupos durante encuentros temporales, pero regresan siempre al grupo materno. La longevidad de las hembras, que puede superar los 90 años, crea situaciones en las que coexisten en el mismo grupo la bisabuela, la abuela, la madre y las crías de la 4ª generación. Estudios realizados en las poblaciones de orcas residentes del sur del Pacífico Norte, uno de los grupos más estudiados del mundo con más de 4 décadas de observación continuada,
han demostrado que la presencia de hembras mayores post-reproductivas en el grupo, es decir, hembras que ya no tienen hijos propios, aumenta significativamente la supervivencia de los miembros más jóvenes del grupo, especialmente durante periodos de escasez de salmón. Estas hembras veteranas poseen un conocimiento acumulado de las ubicaciones históricas de los bancos de salmón en diferentes épocas del año que resulta crítico cuando los recursos son escasos, y la memoria individual de los individuos más jóvenes no cubre periodos de escasez equivalentes a los del pasado. Este es uno de los pocos ejemplos documentados fuera de los seres humanos de la hipótesis de la abuela. El modelo evolutivo que postula que la longevidad post-reproductiva en las hembras de ciertas especies ha sido seleccionada positivamente, porque los individuos veteranos contribuyen más a la supervivencia de sus genes, a través de la ayuda a los descendientes, de lo que lo harían mediante la reproducción directa adicional. El sistema de comunicación de las orcas es el más complejo documentado en cualquier animal no humano. Cada grupo de orcas tiene un repertorio de vocalizaciones que incluye entre 7 y 17 tipos distintos de llamadas, denominadas llamadas discretas, cada una con una estructura acústica específica y reconocible. Estas llamadas son producidas y comprendidas por todos los miembros del grupo y no son producidas por ningún otro grupo de orcas. Son el equivalente funcional de un dialecto grupal. Dos grupos de orcas residentes que comparten parte de su territorio y se encuentran regularmente tienen repertorios de llamadas que se solapan parcialmente, lo que sugiere un origen común y una divergencia gradual. Dos grupos que nunca se encuentran tienen repertorios completamente distintos. Los investigadores pueden determinar a qué grupo pertenece una orca simplemente analizando sus vocalizaciones. Además de las llamadas discretas, las orcas producen chasquidos de ecolocalización de alta frecuencia para detectar presas en condiciones de baja visibilidad, y silbidos de alta frecuencia cuya función comunicativa exacta está todavía siendo estudiada. Y cuando las orcas llegan, todo cambia. No hay ningún animal en ningún océano del planeta que no tema a las orcas. No porque sean los más grandes, no porque sean los más rápidos, sino porque son los únicos que combinan todo de manera simultánea y sistemática. Potencia física, velocidad superior a cualquier tiburón, inteligencia individual, inteligencia colectiva que multiplica exponencialmente las capacidades individuales, conocimiento técnico transmitido culturalmente durante decenas de generaciones, y número. Incluso el gran tiburón blanco, con todo lo que 400 millones de años de evolución le han dado, abandona el territorio cuando las orcas llegan. Los investigadores del Grupo de Investigación de Tiburones de Dyer Island en Sudáfrica han documentado este comportamiento de manera sistemática en False Bay y en las aguas circundantes de la península del Cabo. En múltiples episodios registrados, la entrada de orcas en zonas de alta densidad de grandes tiburones blancos resultó en la desaparición inmediata de los tiburones del área, a veces en el plazo de pocas horas desde la primera detección acústica de las orcas. En algunos casos, los tiburones no regresaron a sus territorios habituales durante periodos de entre semanas y varios meses. En noviembre de 2017, 5 grandes tiburones blancos fueron encontrados varados en las playas de la región de Gans-Baai, en Sudáfrica, con los hígados extraídos con una precisión que solo las orcas son capaces de ejecutar. Las orcas conocen exactamente la localización del hígado de un tiburón y pueden extraerlo en cuestión de minutos una vez que han inmovilizado al animal. El hígado de un gran tiburón blanco puede pesar hasta 100 kilos y representa una fuente de energía lipídica extraordinariamente concentrada, con un contenido calórico que puede aportar a las orcas varios días de reservas energéticas con una sola extracción. El poder individual cede ante la inteligencia colectiva. 400 millones de años de evolución como depredador solitario ceden ante unos pocos millones de años de desarrollo cerebral y organización social. El océano no pertenece al más fuerte, pertenece al más inteligente. La pregunta inicial de esta historia tiene respuesta, y esa respuesta abre otra pregunta.
Una pregunta que este océano no ha tenido que hacerse en ningún otro momento de los últimos 100 millones de años. El océano está cambiando. Su temperatura superficial media ha aumentado en aproximadamente 0,6 grados centígrados desde el período preindustrial, con proyecciones que apuntan a aumentos adicionales de entre 1 y 4 grados para el año 2100. El calor adicional está alterando la circulación termoalina global, el sistema de corrientes oceánicas profundas que distribuye calor y nutrientes por todos los océanos del planeta. La corriente de Kuroshio ha intensificado su flujo en respuesta al calentamiento del Pacífico, transportando agua más cálida hacia latitudes más altas y alterando los patrones de distribución de los arenques, la caballa y el calamar a lo largo de toda la costa de Japón. El fitoplancton, la base de toda la cadena alimentaria oceánica, está respondiendo al calentamiento con cambios en su distribución geográfica que están reorganizando la geografía de la productividad oceánica. En muchas regiones del Pacífico subtropical, la biomasa de fitoplancton ha disminuido entre un 10 y un 30% desde la década de 1980. Sin fitoplancton no hay arenques. Sin arenques, la cadena se corta antes de llegar a los depredadores del ápex. Los microplásticos contaminan cada capa del océano desde la superficie hasta el Challenger Deep, donde fueron documentados en 2018. En los arrecifes de Okinawa, el blanqueamiento coralino provocado por el aumento de la temperatura del agua es ya un fenómeno recurrente. Sin las zooxantelas expulsadas durante el blanqueamiento, el coral muere. Sin el coral, el pez payaso pierde su hogar. Sin el pez payaso, la anémona pierde a su limpiador. Un arrecife que tarda miles de años en construirse puede ser destruido en un único verano excepcionalmente cálido. Las tortugas marinas pierden sus playas de anidación al elevarse el nivel del mar, inundando exactamente los mismos puntos que sus sistemas de navegación magnética llevan millones de años memorizando con precisión milimétrica. El gran tiburón blanco pierde sus territorios de caza a medida que sus presas migran siguiendo corrientes desplazadas. El cachalote pierde a sus calamares gigantes a medida que las temperaturas del abismo fluctúan y alteran los patrones de distribución de las presas que solo él puede alcanzar. Y las orcas, las más inteligentes de todas, pierden la red alimentaria que su inteligencia no puede reemplazar. No hay ninguna técnica de caza que compense la ausencia de arenques. No hay ninguna estrategia de grupo que sustituya un ecosistema funcional. Japón ha expandido sus áreas marinas protegidas y ha implementado programas de restauración coralina en Okinawa. Son esfuerzos reales que producen resultados localmente positivos, pero la corriente de Kuroshio no reconoce ningún límite administrativo. La temperatura del Pacífico no respeta ninguna área protegida. La corriente de Kuroshio sigue fluyendo. Las olas siguen rompiéndose contra las rocas de Okinawa. Bajo la superficie, en las aguas donde la luz y la sombra se mezclan, y donde los titanes siguen nadando, hay un reino que ha existido durante cientos de millones de años. El gran tiburón blanco sigue patrullando las profundidades medias. Las orcas siguen coordinando sus cacerías con la precisión de un mecanismo que lleva generaciones sin fallar. El cachalote sigue descendiendo al abismo con sus 236 decibelios, atravesando la oscuridad. La tortuga sigue regresando a su playa natal con una fidelidad magnética de décadas. Y el pez payaso sigue nadando entre los tentáculos de su anémona en el arrecife de Okinawa, protegido por una capa de química que lleva millones de años siendo perfectamente suficiente para todo, excepto para lo que viene ahora.